Hace 3 años, Ilaiche Anderson había perdido toda esperanza. Su amada yegua, Aurora, había desaparecido sin dejar rastro durante la peor ventisca que su rancho en Montana había visto en décadas. Pero esa fresca mañana de octubre, mientras la luz dorada del amanecer pintaba el horizonte montañoso, algo imposible estaba a punto de suceder. Algo que pondría a prueba todo lo que Ilaiche creía saber sobre la lealtad, la supervivencia y los lazos inquebrantables entre un hombre y su caballo. Si te encantan las historias increíbles sobre la conexión entre los caballos y los humanos, quédate, porque esta historia te va a tocar el corazón. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a Horseback Stories. Compartimos los relatos más conmovedores y sorprendentes sobre caballos de todo el mundo. Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia que podría devolverte la fe en la magia de estos majestuosos animales. La historia comienza 5 años antes, cuando Ilaiche Anderson tenía 68 años y aún dirigía el mismo rancho ganadero en el valle de Bitter Road que su abuelo había fundado en 1923. El rancho Rockingham se extendía por más de 800 acres de uno de los paisajes más bellos del oeste de Montana, donde los prados ondulantes se encontraban con las colinas cubiertas de pinos, y arroyos cristalinos serpenteaban entre pastos que parecían perderse hacia las montañas nevadas del horizonte. Ilaiche nunca se había casado. Había dedicado toda su vida a la tierra y a los animales que la habitaban. Su compañera más cercana no era humana, era Aurora, una yegua pinto impresionante, con un pelaje color crema con manchas de un marrón oscuro, como café derramado. Tenía en los ojos una inteligencia casi humana, y un espíritu que podía ser dulce o valiente, según lo exigiera la situación. Aurora no era cualquier caballo. Ilaiche la había criado desde que era una potrilla, después de que su madre muriera durante el parto. Durante 13 años, había sido su compañera constante, lo ayudaba a arrear el ganado, a cruzar senderos peligrosos entre montañas, y le ofrecía ese tipo de entendimiento silencioso que solo nace de miles de horas compartidas, bajo el sol, la lluvia y la nieve. Pero lo que hacía a Aurora verdaderamente especial no era solo su inteligencia o su belleza. Era su asombrosa capacidad para sentir cosas que los demás no podían. Podía anticipar los cambios del clima horas antes de que ocurrieran, se ponía inquieta y protectora cuando los depredadores estaban cerca, y parecía tener una conexión casi sobrenatural con los ritmos del rancho. Ilaiche solía decir que Aurora conocía la tierra mejor que él mismo, a pesar de haber caminado esos senderos durante 70 años. El invierno que lo cambió todo llegó antes de lo esperado. A mediados de noviembre, la nieve ya se acumulaba en las montañas altas, y los pronósticos anunciaban uno de los inviernos más duros de la historia. Ilaiche había sobrevivido a muchas temporadas difíciles, pero había algo en este invierno, algo que se sentía diferente. Los animales estaban más inquietos de lo normal, reuniéndose cerca del granero incluso antes de que el frío se intensificara. Aurora estaba especialmente alterada. Caminaba de un lado a otro junto a la cerca, mirando hacia las montañas del este con una intensidad que inquietaba a Ilaiche. Cuando él se acercaba, ella relinchaba suavemente y le rozaba el hombro con el hocico, pero su atención volvía una y otra vez hacia ese punto lejano en el horizonte. Ilaiche revisó una y otra vez sus preparativos para el invierno, que hubiera suficiente heno, que las cercas estuvieran firmes y el granero bien aislado. Diciembre llegó con furia. La primera gran tormenta dejó casi 1 metro de nieve en 2 días, seguida de temperaturas que no subieron de 0 en más de una semana. Ilaiche pasaba los días luchando contra los elementos, rompiendo el hielo de los bebederos, cargando heno para alimentar al ganado y verificando que las reses se refugiaran en los valles protegidos. Y ahí estaba Aurora, siempre fiel, acompañándolo cada mañana. Sus cascos encontrando firmeza incluso entre la nieve profunda. Su aliento cálido formando nubes que se perdían en el aire helado. Su aliento cálido formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado. Ilaiche no habría podido mantener el rancho sin ella, y se lo decía todos los días, acariciando su cuello con sus manos enguantadas mientras descansaban unos minutos en sus recorridos. Entonces, comenzó a formarse la tormenta que lo cambiaría todo. El 18 de diciembre, el servicio meteorológico emitió una alerta de ventisca, ráfagas de viento de hasta 110 km por hora y una nevada que podría alcanzar 10 centímetros por hora. Ilaiche ya había vivido muchas tormentas, pero los meteorólogos decían que esta podía ser histórica.
Pasó todo el día anterior haciendo los preparativos finales, llevó a todos los caballos al granero principal, aseguró cualquier objeto que pudiera salir volando con el viento, y almacenó provisiones extra por si se quedaban sin electricidad o incomunicados durante varios días. Aurora estaba más inquieta que nunca, pero Ilaiche pensó que era solo por el clima que se acercaba. Cuando la tormenta golpeó, lo hizo con una furia desatada que superó todas las predicciones. Al mediodía del 19 de diciembre, el viento rugía como un tren de carga, empujando la nieve de forma horizontal con tal fuerza que Ilaiche no podía ver más allá de unos pocos metros de la puerta del granero. La electricidad se fue temprano por la tarde, y la temperatura cayó a 20 grados bajo cero. Ilaiche se preparó para lo que sabía sería una noche larga. Cada pocas horas, salía con una linterna a revisar a los caballos, asegurándose de que el agua no se hubiera congelado, hablándoles con esa voz suave y tranquila que ellos reconocían como símbolo de seguridad y consuelo. Curiosamente, Aurora parecía más calmada ahora que la tormenta ya estaba sobre ellos, como si la espera hubiera sido peor que la realidad. Pero, en algún momento antes del amanecer del 20 de diciembre, algo salió mal. Ilaiche se despertó sobresaltado por un sonido que no pudo identificar de inmediato. Un golpeteo rítmico, proveniente de la dirección del granero. Se puso las botas, el abrigo grueso, tomó una linterna y salió a enfrentar el viento aullante y la nieve que le azotaba el rostro. Lo que encontró al llegar al granero le paralizó el corazón. La puerta principal estaba abierta de par en par, golpeando contra la pared con la fuerza del viento. La nieve ya se había amontonado varios pies dentro, y la temperatura interior caía rápidamente. Pero lo peor no era la puerta abierta. Lo peor fue lo que descubrió cuando contó a los caballos. Aurora había desaparecido. El primer impulso de Ilaiche fue ensillar otro caballo y salir a buscarla de inmediato, pero al alcanzar la brida, supo que sería suicida. La tormenta seguía rugiendo con una furia implacable. La temperatura había bajado a 25 bajo cero, y la visibilidad era nula. Ningún hombre ni caballo podría sobrevivir mucho tiempo allá afuera. Y las huellas de Aurora, si las había, habrían desaparecido en cuestión de minutos. Así que Ilaiche hizo lo único que podía hacer. Aseguró el granero, se cercioró de que los demás caballos estuvieran a salvo y esperó a que la tormenta pasara, rezando para que Aurora hubiera encontrado refugio en algún lugar y regresara cuando el clima mejorara. La ventisca duró 36 horas más. Cuando por fin terminó, dejó tras de sí un paisaje irreconocible. Los montones de nieve alcanzaban hasta 4 metros de altura en algunos lugares. Los caminos eran intransitables, y los contornos familiares del rancho habían desaparecido bajo un mar interminable de blanco. En cuanto las condiciones lo permitieron, Ilaiche salió a buscar a Aurora. Montó a Caper, su segundo caballo más confiable, y recorrió las cercas, los refugios y los valles cercanos, siguiendo cualquier rastro que pudiera encontrar. Encontró huellas, muchas. Pero la nieve era tan profunda y el viento había cambiado tanto el terreno, que era imposible saber si alguna de ellas pertenecía a Aurora, o cuánto tiempo llevaban ahí. Durante semanas, Ilaiche buscó sin descanso. Puso carteles en el pueblo, contactó a ranchos en un radio de 80 kilómetros, y avisó a las autoridades de vida silvestre por si algún cazador o excursionista la había visto. Cabalgó más lejos de casa de lo que jamás había ido, explorando valles remotos y cañones ocultos, cualquier lugar donde un caballo perdido pudiera haberse refugiado. Y entonces, empezaron a llegar rumores. Historias que le daban esperanza, pero también lo dejaban confundido. Varios rancheros y vecinos contaban haber visto una yegua solitaria en las montañas, siempre a lo lejos, siempre evitando el contacto con los humanos. Las apariciones eran esporádicas, dispersas por una vasta región que iba desde las tierras salvajes de Bitterroot hasta los rincones más remotos de las montañas Sapfuire. Lo que más sorprendió a Ilaiche fue el patrón de los avistamientos. El caballo, si realmente era Aurora, parecía moverse siguiendo una ruta circular, cubriendo cientos de kilómetros cuadrados. No estaba vagando sin rumbo. Parecía seguir un camino deliberado, una especie de circuito que la llevaba por algunos de los terrenos más remotos y desafiantes de toda la región. Pero a medida que el invierno se profundizaba y las apariciones se volvían cada vez más escasas, Ilaiche comenzó a enfrentarse a una dolorosa posibilidad: que Aurora no hubiera sobrevivido.
Los inviernos en Montana ya eran brutales incluso para los caballos con refugio y alimento constante. Para un animal solo, perdido en la naturaleza, las probabilidades eran mínimas. La primavera trajo consigo una chispa de esperanza renovada y una nueva ronda de búsqueda. Cuando la nieve empezó a derretirse y los pasos de montaña se abrieron nuevamente, Ilaiche amplió su zona de exploración, acampando durante días en los valles más lejanos. En algunos de esos lugares, encontró señales de que habían pasado caballos, huellas frescas en la tierra blanda, pedazos de corteza arrancados de los árboles. Pero nada concluyente. El segundo invierno fue aún más duro que el primero. Ilaiche había dejado de buscar activamente, aunque seguía saliendo con frecuencia, manteniendo los ojos abiertos, con la esperanza, pequeña pero viva, de encontrar algún rastro de su yegua. El silencio del rancho, que antes le parecía serenidad, ahora se le volvía peso y vacío. Sin Aurora, las rutinas que habían dado sentido a su vida durante más de una década se sentían huecas, sin propósito. Lo que Ilaiche no sabía era que Aurora no solo había sobrevivido a su primer invierno en libertad, había prosperado. Su inteligencia e instinto, los mismos que la habían convertido en una yegua excepcional de rancho, la guiaron a través de los desafíos del salvaje. Había encontrado refugio en una red de cuevas y salientes rocosos dentro de un cañón remoto, a unos 50 kilómetros del Rackingham. Allí, aguas termales naturales mantenían el agua sin congelarse y creaban un microclima un poco más cálido, suficiente para sobrevivir. Pero Aurora también había hecho un descubrimiento que cambiaría su destino para siempre. No estaba sola en la naturaleza. En esa misma región vivía una pequeña manada de caballos salvajes, descendientes de antiguos caballos de rancho que habían escapado o sido abandonados en los primeros años de los colonos. Esa manada la aceptó como una más. Y Aurora aprendió de ellos los secretos de la supervivencia en las montañas. Cómo encontrar hierba bajo la nieve. Cómo romper el hielo para beber agua. Qué plantas eran nutritivas y cuáles podían ser veneno. Pero su historia estaba por dar un nuevo giro inesperado. Durante su segunda primavera en libertad, Aurora dio a luz a una potrilla hermosa. Una pequeña con un pelaje que combinaba el suave color crema de su madre con las manchas oscuras y audaces propias de la vida salvaje. Aurora la llamó Dawn, en el lenguaje de los caballos, un suave relincho y un tierno roce de hocico que decían te amo. Fue una madre devota. Le enseñó a su hija todo sobre cómo sobrevivir, pero también le transmitió las lecciones de ternura y confianza que había aprendido junto a Ilaiche. A diferencia de los demás caballos salvajes, que tenían cualquier rastro humano, Aurora a veces llevaba a Dawn a las alturas, donde podían ver a lo lejos los edificios del rancho Rackingham. Era como si Aurora quisiera asegurarse de que su hija conociera ese otro mundo. El mundo de los humanos y los caballos domesticados. Aunque ellas vivieran salvajes y libres entre las montañas. Con el paso del tiempo, Dawn creció hasta convertirse en una joven yegua fuerte y curiosa. Y Aurora comenzó a sentir dentro de sí un llamado imposible de ignorar. El verano en que Dawn cumplió 2 años, Aurora empezó a guiar a la manada en recorridos más largos, rutas que poco a poco las acercaban a los límites de la civilización. Los otros caballos se mostraban nerviosos. Habían sobrevivido evitando a los humanos, y la valentía de Aurora los inquietaba. Pero ella era la líder no oficial del grupo. Su inteligencia, su experiencia de rancho y su temple la hacían invaluable. Y aunque a veces no comprendían sus motivos, confiaban en su juicio. Mientras tanto, en el rancho Rackingham, Ilaiche enfrentaba decisiones que jamás pensó que tendría que tomar. A sus 71 años, las exigencias diarias de mantener un rancho tan grande se volvían cada vez más difíciles. Especialmente sin la ayuda de Aurora. Su sobrino David llevaba tiempo insistiendo en que vender el rancho y mudarse al pueblo, argumentando que Ilaiche ya era demasiado viejo para vivir solo en un lugar tan aislado. Ilaiche resistía esas sugerencias con la misma independencia feroz que había definido toda su vida. Pero, en el fondo, empezaba a reconocer que quizás algunos cambios serían inevitables. El rancho que había estado en su familia por casi un siglo quizá tendría que pasar a nuevas manos si quería sobrevivir una generación más. Aún así, Ilaiche no podía tomar una decisión definitiva. Algo muy dentro de él le decía que la historia de Aurora no había terminado. Que, de alguna manera, un día ella encontraría el camino de regreso a casa. Era una creencia irracional,
una esperanza que no podía explicar a nadie. Pero para Ilaiche, era tan real como el amanecer sobre las montañas del este. La mañana que cambiaría su vida comenzó como cualquier otra. Ilaiche se levantó antes del amanecer, como lo había hecho durante más de 70 años, para iniciar su rutina, revisar el ganado y los caballos. Octubre había traído las primeras heladas del año, pintando la hierba con un brillo plateado y recordándole que pronto debería comenzar los preparativos para el invierno. Caminaba hacia el corral principal, con su taza de café en la mano, cuando algo en la cresta oriental llamó su atención. Al principio pensó que se trataba de alces, que a menudo cruzaban por allí durante su migración otoñal. Pero había algo en esas siluetas recortadas contra el cielo iluminándose que lo hizo detenerse. Dejó su taza sobre la cerca y caminó al granero para tomar sus binoculares. Cuando los levantó y enfocó hacia la cresta, sus manos comenzaron a temblar tanto que apenas podía sostenerlos. Allí estaban. 2 caballos, recortados contra el cielo de la mañana. Uno era más grande, claramente adulto, con esas manchas pinto inconfundibles que Ilaiche habría reconocido en cualquier parte. El otro era más pequeño, más joven, moviéndose con la gracia fluida de la juventud. Aurora había vuelto a casa. Y no venía sola. Ilaiche bajó los binoculares y se frotó los ojos, convencido de que su mente le jugaba una broma. Pero cuando volvió a mirar, los caballos seguían ahí, bajando lentamente la colina hacia los edificios del rancho. El paso de Aurora, ese andar firme y elegante que Ilaiche conocía tan bien como su propio latido, era inconfundible. A medida que se acercaban, pudo ver que el caballo más joven era, sin duda, su cría. El parecido familiar era evidente, la postura orgullosa, las orejas atentas, la mirada llena de inteligencia. Pero lo que más conmovió a Ilaiche fue la forma en que la joven yegua se movía, con la dureza de un animal salvaje, pero con algo más. Algo que hablaba de confianza y curiosidad, no de miedo. Ilaiche se quedó inmóvil, temiendo que cualquier movimiento repentino pudiera asustarlas y hacerlas huir de nuevo hacia las montañas. Ahora Aurora estaba lo suficientemente cerca como para distinguir los cambios que 3 años en libertad habían dejado en ella. Estaba más delgada, con músculos endurecidos por años de recorrer terrenos difíciles. Su pelaje era más grueso, más áspero, y tenía pequeñas cicatrices que contaban historias de depredadores y de la dura vida en la naturaleza. Pero sus ojos, esos ojos llenos de sabiduría y comprensión, que siempre parecían mirar directo al alma de Ilaiche, seguían siendo los mismos. Aurora se acercó al cercado, deteniéndose a unos 6 metros de él. Por un largo momento, caballo y hombre simplemente se miraron. 3 años de angustia, esperanza y recuerdos comprimidos en un solo instante de reconocimiento. Entonces Aurora hizo algo que le dobló las rodillas de emoción. Relinchó suavemente. El mismo sonido tierno que hacía cada mañana cuando Ilaiche llegaba al granero. Un sonido que decía: estoy en casa, y te he extrañado. Y tengo algo importante que mostrarte. La joven yegua se mantenía un poco atrás, claramente dudando de aquel humano que parecía significar tanto para su madre. Ilaiche podía ver la lucha en su postura, su instinto salvaje le decía que huyera. Pero su confianza en Aurora la mantenía en su sitio. Ilaiche comenzó a hablarle con la misma voz suave y paciente que había usado con Aurora durante 13 años. Hola, hermosa, susurró con un nudo en la garganta. Te he extrañado tanto. ¿Y quién es esta hermosa jovencita que traes contigo? Preguntó Ilaiche con una sonrisa temblorosa. Aurora comenzó a acercarse, cada paso lento, deliberado, lleno de cuidado. La joven yegua la seguía muy de cerca, pegada al costado de su madre, aunque poco a poco empezó a relajarse, dándose cuenta de que aquel hombre no representaba ningún peligro. Cuando Aurora llegó hasta la cerca, extendió el cuello y rozó su hocico contra la mano extendida de Ilaiche. Ese contacto envió una descarga de emoción tan intensa a través de él, que tuvo que aferrarse a la baranda para no caer. El hocico de Aurora era exactamente como lo recordaba, suave, cálido, con esos finos bigotes que le hacían cosquillas en la palma cuando buscaba golosinas en su bolsillo. ¿Volviste?, susurró Ilaiche con la voz quebrada. Sabía que lo harías. No sé cómo, pero lo sabía. Aurora parecía entender que debía tender un puente entre su humano y su hija. Comenzó a moverse de un lado a otro entre Ilaiche y la joven yegua, relinchando suavemente, como si estuviera presentándolos. La potranca, a quien Ilaiche empezó a llamar Dawn,
porque había llegado con la luz del amanecer, observaba todo con creciente curiosidad. Podía ver que su madre confiaba por completo en aquel humano, y poco a poco su instinto de cautela se transformó en curiosidad y calma, la misma que siempre había definido a Aurora. Cuando Dawn finalmente se acercó a la cerca, Elaine sintió que el corazón le rebosaba de alegría, una felicidad que no había sentido en años. Esa hermosa joven yegua no era solo la hija de Aurora. Era un puente entre dos mundos, llevaba dentro de sí lo mejor de la libertad salvaje y la confianza doméstica. Durante los días siguientes, Elaine comenzó a reconstruir la historia de los años de Aurora en la naturaleza. Comprendió que no solo había sobrevivido, se había convertido en líder de una pequeña manada de caballos salvajes. Las habilidades que había aprendido como yegua de rancho, su inteligencia, su adaptabilidad y su instinto para leer y responder a las condiciones del entorno, la habían hecho invaluable allá afuera. Pero Aurora nunca olvidó su hogar, ni al hombre que la había criado. Y Elaine entendió entonces que su regreso no era casualidad. Ella había vuelto porque quería darle a Dawn una elección. La elección entre la vida salvaje que las había mantenido con vida, y la vida doméstica que Aurora recordaba con cariño. Dawn, por naturaleza, era curiosa y vivaz. A diferencia de su madre, que recordaba los sonidos y olores del rancho, todo era nuevo y fascinante para ella. Le intrigaban el granero, el corral, y los otros caballos que vivían allí permanentemente. Y Elaine se movía con paciencia y cuidado, permitiendo que ambas exploraran a su propio ritmo. Dejó abierta la puerta del pastizal principal, dejando claro que eran libres de irse cuando quisieran. No se trataba de capturarlas ni de retenerlas. Se trataba de darles opciones. Con el paso de los días, Elaine notó que Dawn había heredado mucho más que la apariencia de su madre. Mostraba la misma inteligencia aguda, la misma capacidad de observar, evaluar y resolver. Pero también tenía algo que era solo suyo, una mezcla perfecta de instinto salvaje y curiosidad tierna, una combinación que revelaba un potencial extraordinario. Elaine comenzó a trabajar con ambas, con ejercicios simples que ayudaban a Dawn a acostumbrarse al contacto humano. Aurora parecía apoyar cada paso, posicionándose entre Elaine y su hija de una forma que transmitía protección y aprobación. El gran avance llegó un día, mientras Elaine reparaba un tramo de cerca que un árbol caído había dañado. Dawn observaba desde lejos, fascinada por las herramientas y el movimiento. De pronto, Elaine dejó caer su martillo sin darse cuenta. Dawn se acercó con cautela, lo tomó con los dientes y se lo entregó. Elaine se quedó boquiabierto. Nadie le había enseñado a hacer eso. Simplemente observó, comprendió y actuó. Era una inteligencia profunda. Una comprensión instintiva que superaba todo lo que Elaine había visto en un caballo. Y una cooperación que Elaine rara vez había visto, incluso en los caballos más entrenados. Aurora observó aquella interacción con algo que Elaine solo podía describir como orgullo. Era como si le estuviera diciendo, ¿ves? Te lo dije, ella es especial. A medida que el otoño avanzaba hacia el invierno, Elaine comenzó a sentirse más fuerte y con más energía de la que había tenido en años. Tener a Aurora de vuelta, y ver cómo Dawn crecía y aprendía cada día, le había devuelto algo que creía perdido, un propósito. Las rutinas diarias, que durante 3 años se le habían sentido pesadas y vacías, ahora volvían a tener significado. Pero Elaine también era un hombre realista. A sus 71 años, sabía que su tiempo como ranchero activo no duraría para siempre. Y por las noches, mientras el viento soplaba afuera, una sola pregunta no lo dejaba dormir. ¿Qué pasará con el rancho, y con Aurora y Dawn, cuando ya no pueda seguir cuidándolos? La respuesta comenzó a revelarse cuando su sobrino David llegó para su visita anual de noviembre. Durante años, David había insistido en que Elaine debía vender el rancho. Pero todo cambió en cuanto vio a Aurora y a Dawn. David no fue el único cautivado. Su hija adolescente, Lisa, había amado a los caballos toda su vida. Aunque nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ellos en un rancho de verdad. Cuando conoció a Dawn, la conexión fue inmediata y poderosa. Lisa tenía la misma paciencia suave y comprensión intuitiva que Elaine siempre había mostrado con los animales. Y Dawn respondió a ella con la misma confianza que le tenía a Elaine aquella última noche. Antes de regresar a la ciudad, Lisa se sentó junto a su padre frente al fuego y le dijo: «Papá, ¿y si en lugar de que el tío Elaine se mude al pueblo, nosotros nos mudamos aquí? Podría ayudar con los caballos, y el tío Elaine me podría enseñar todo lo que sabe sobre el rancho».
David se quedó en silencio, mirando primero a su hija, luego a su tío. Y finalmente a las dos yeguas, que de algún modo habían traído esperanza y posibilidades nuevas a una historia que, meses atrás, parecía no tener salida. Y Laiche sintió que las lágrimas le llenaban los ojos al escuchar la propuesta. Era como si Aurora hubiera orquestado cada paso de esa historia, trayendo a Dawn de regreso justo a tiempo para tocar el corazón de una joven capaz de continuar con el legado del rancho Rockingham. Lisa, dijo Laiche con voz temblorosa pero firme, la vida en el rancho no es fácil. Significa levantarse antes del amanecer todos los días, trabajar bajo el sol, la lluvia o la nieve. Y cuidar de los animales sin importar cómo te sientas o qué más quieras hacer. Lisa sonrió y respondió sin dudar. Lo sé, tío Laiche. Pero también sé que Dawn necesita a alguien que la entienda. Alguien que pueda ayudarla a desarrollar su potencial sin apagar la parte salvaje que la hace única. Y Aurora, necesita saber que su hija estará segura y amada. Laiche miró a Aurora, que permanecía cerca, tranquila, como si entendiera cada palabra. Tuvo la sensación, tan fuerte que le erizó la piel, de que ella comprendía perfectamente lo que se estaba decidiendo. Y que estaba de acuerdo. David, dijo Laiche, volviéndose hacia su sobrino. Si hablas en serio, podríamos llegar a un acuerdo. Tú podrías ir asumiendo poco a poco la administración del rancho, mientras yo paso a un papel más de consejero y mentor. Lisa podría aprender sobre el manejo de los caballos y la vida del rancho. Y Aurora y Dawn tendrían un hogar donde pudieran ser libres y seguras. Salvajes y domésticas al mismo tiempo. David miró el rostro esperanzado de su hija. Y luego volvió la vista hacia las dos yeguas, que de alguna forma habían resuelto un problema imposible con solo volver a casa. Creo, dijo lentamente, que eso es exactamente lo que todos necesitamos. Durante los meses de invierno, David y Lisa comenzaron a hacer viajes regulares al rancho, asumiendo cada vez más responsabilidades mientras Laiche les enseñaba los ritmos y secretos de la vida ranchera. La habilidad natural de Lisa con los caballos asombraba a todos. Y su lazo con Dawn se hacía más fuerte con cada visita. Aurora, aunque seguía siendo protectora, aprobaba todo lo que veía. Parecía entender que Lisa era alguien en quien podía confiar el futuro de su hija. Lo más sorprendente llegó después. Aurora comenzó a mostrar comportamientos intencionales, como si estuviera enseñándole a Dawn a trabajar con humanos. Laiche observaba con asombro cómo Aurora demostraba modales básicos de suelo, como enseñaba el uso de la cuerda de guía, e incluso los primeros pasos para el adiestramiento de monta. Era como si, dentro de ella, Aurora estuviera sacando de su memoria los años de entrenamiento de rancho, usándolos para preparar a Dawn para una vida doméstica, pero sin quitarle jamás su libertad salvaje. Con la llegada de la primavera, el acuerdo entre Laiche, David y Lisa se había transformado en un plan que beneficiaba a todos. David compraría el rancho a Laiche, permitiéndole al viejo ranchero seguir viviendo en la casa donde había pasado toda su vida, mientras transfería las operaciones diarias a la nueva generación. Lisa pasaría los veranos en el rancho y asistiría a una preparatoria local con un excelente programa agrícola. Pero lo más importante era que Aurora y Dawn tendrían un hogar donde podían elegir su propio equilibrio entre lo salvaje y lo doméstico. Eran libres de recorrer las montañas cuando quisieran, pero también contaban con la seguridad del granero, el pastizal y el cuidado humano siempre que lo necesitaran o desearan. A finales de primavera, durante la primera estadía prolongada de Lisa en el rancho, Aurora hizo algo que dejó a todos sin palabras. Llevó a Dawn hasta el granero principal, la colocó justo en el centro del área de cepillado. Y luego miró a Lisa directamente, con una expresión que decía con total claridad: «Está lista. Por favor, cuídala». Fue una presentación formal, un pase de responsabilidad. De madre a mentora. Aurora permaneció cerca, vigilante, interviniendo con suaves correcciones cuando era necesario. Pero estaba claro que había tomado una decisión consciente. Ampliar la educación de Dawn para incluir la colaboración con los humanos. Lisa asumió aquella tarea con la reverencia que merecía. Trabajar con Dawn no era solo entrenar a un caballo. Era honrar la confianza que Aurora había depositado en ella. Y continuar una relación que unía dos mundos. El de la libertad salvaje y el de la seguridad doméstica. Bajo la paciente guía de Lisa,
Dawn comenzó a desarrollar habilidades que combinaban su inteligencia natural con las enseñanzas tradicionales de la equitación. Aprendió a caminar con cuerda, a permanecer tranquila durante el cepillado, y a aceptar el contacto humano con serenidad. Pero también conservó lo que la hacía única: su espíritu indomable, su capacidad para leer el viento y el clima, para sentir la presencia de otros animales, y moverse por los terrenos montañosos con la seguridad y elegancia de un caballo nacido libre. La prueba definitiva llegó en el tercer verano de Dawn en el rancho, cuando un incendio forestal de final de temporada amenazó con destruir todo el valle. Los equipos de emergencia evacuaban el ganado de todos los ranchos cercanos. Y David tuvo que enfrentarse a una decisión dolorosa. Debían intentar transportar a Aurora y Dawn a un lugar seguro, o confiar en que ellas encontrarían su propio refugio en las montañas que conocían tan bien. Y Laiche, ahora de 74 años, siguió siendo tan lúcido y firme como siempre en los momentos de crisis. «Déjalas ir», le dijo a David con calma. «Aurora conoce este país mejor que cualquier brigada de rescate. Cuidará de Dawn». Mientras los camiones cargaban vacas y caballos de los ranchos vecinos, Aurora y Dawn desaparecieron entre las colinas, siguiendo rutas que solo ellas conocían. Durante 3 días, mientras el fuego arrasaba miles de hectáreas de bosque y pastizales, y Laiche rezó y confió, aferrado a la fe en la inteligencia y el instinto de supervivencia, que habían mantenido con vida a Aurora durante tantos años en libertad. Cuando al fin el fuego fue contenido y los residentes pudieron volver a sus hogares, y Laiche y Lisa salieron a caballo a buscarlas, las encontraron en un prado alto, intacto por las llamas, pacíficamente pastando junto a una pequeña manada de caballos salvajes que también habían sobrevivido al incendio. Aurora y Dawn estaban sanas, ilesas y listas para volver a casa. Habían superado la prueba definitiva, demostrando que podían enfrentar cualquier desafío de la naturaleza, sin dejar de elegir, por voluntad propia, que el rancho sería su hogar verdadero. Con los años, mientras Lisa maduraba y asumía más responsabilidades, comenzó a crear programas educativos inspirados en las lecciones que Aurora y Dawn habían dejado. Lecciones sobre la relación entre los caballos salvajes y los domesticados, sobre el respeto, la empatía y la libertad compartida. El rancho Rockingham se convirtió en un santuario, un lugar de transición para caballos que necesitaban encontrar su equilibrio entre la vida salvaje y la vida doméstica. También se transformó en un centro de enseñanza, donde jóvenes podían aprender sobre el manejo de caballos, desde una visión de respeto y conexión profunda con estos seres majestuosos. Y Laiche, ahora en sus 70 y tantos, sereno y sabio, encontró su mayor alegría al ver a Lisa trabajar con Dawn y con los otros caballos que llegaban al rancho. Dawn se había convertido en una yegua magnífica, igual de cómoda guiando paseos por los senderos de montaña, que arreando el ganado en los pastizales del hogar. Había heredado la inteligencia de Aurora, y sumado su propia mezcla única de fuerza salvaje y ternura. Esa combinación perfecta que solo surge de los corazones que han conocido tanto la libertad como el amor. Aurora, ya en sus 20 y tantos años, se había ganado el título de la matriarca sabia entre los caballos del rancho. Ya no trabajaba con regularidad, pero su experiencia y sabiduría la habían convertido en una maestra y guía invaluable para los caballos más jóvenes. Había demostrado que el vínculo entre un caballo y un humano puede sobrevivir años de separación, y seguir siendo lo bastante fuerte como para construir un puente entre dos mundos distintos. Lisa, ahora de 25 años y administradora principal del rancho Rockingham, solía quedarse de pie en el pastizal principal, mirando cómo Aurora y Dawn pastaban juntas bajo la luz dorada del atardecer. Sabía, con absoluta certeza, que ella había sido elegida para su papel, tan claramente como Dawn había sido preparada para el suyo. El rancho seguiría adelante una generación más, no solo gracias a la planificación humana, sino también a la sabiduría y previsión de una yegua pía, que nunca olvidó dónde pertenecía y Laiche, acercándose ya a sus 80 años. Sabía que su tiempo como ranchero activo estaba llegando a su fin, pero también sabía que el legado del rancho Rockingham estaba seguro, en manos y cascos de aquellos que entendían que las mejores alianzas se construyen sobre el respeto mutuo, la confianza, y ese tipo de amor que sobrevive incluso a la distancia. Hoy en día,
el rancho Rockingham se ha convertido en modelo para otras operaciones en todo el oeste, demostrando que es posible honrar tanto la naturaleza doméstica como la salvaje de los caballos, mientras se construyen alianzas sostenibles entre humanos y animales. Los métodos de entrenamiento que Lisa desarrolló, inspirados en las lecciones de Aurora y Dawn, han sido adoptados por amantes de los caballos en todo el país. Dawn, ahora madre a su vez, continúa el ciclo que Aurora comenzó. Sus potros llevan en la sangre la mezcla perfecta de genes salvajes y domésticos, junto con una inteligencia y adaptabilidad excepcionales, que los hacen compañeros ideales para humanos que saben entender su verdadera naturaleza. Cada nueva generación de caballos en el Rockingham demuestra que la frontera entre lo salvaje y lo domesticado no es fija. Es un espectro que puede recorrerse con sabiduría, paciencia y respeto. Aurora, ya en sus mediados de los 20, pasa sus días haciendo lo que siempre ha hecho mejor, cuidando de su familia, humana y equina, y sirviendo como un recordatorio viviente de que el amor y la lealtad pueden superar incluso los obstáculos más imposibles. Ha demostrado que los caballos son capaces de planear, esperar y sacrificarse por el bien de otros. Y Laiche todavía sale a montar de vez en cuando, aunque ahora es Lisa quien se encarga del trabajo diario del rancho. Y cuando él decide ensillar, suele ser Aurora quien elige llevarlo. Como si supiera que su alianza, forjada hace décadas y probada por los años de separación, sigue siendo una de las relaciones más importantes de sus vidas. La historia de Aurora y Laiche se ha contado y vuelto a contar en toda la comunidad ranchera del oeste de Montana, convirtiéndose en una leyenda que los padres comparten con sus hijos, y que los jinetes mencionan cuando quieren ilustrar los vínculos extraordinarios que pueden existir entre humanos y caballos. Ha inspirado a incontables personas a mirar con más atención sus propias relaciones con los animales, a reconocer la inteligencia y la profundidad emocional de seres que con frecuencia son subestimados. Pero tal vez, la lección más importante de la historia de Aurora sea esta. El amor no termina cuando termina la presencia física. Aurora llevó su amor por Laiche a través de 3 años de supervivencia en la naturaleza, a través del desafío de criar un potrillo en condiciones duras, y a través de la decisión de regresar a un mundo que había dejado atrás. Ese amor dio forma a cada una de sus decisiones, y finalmente creó un futuro que ninguno de ellos habría podido imaginar. Aquella noche en que desapareció en medio de la tormenta de nieve, hoy, el rancho Rockingham sigue floreciendo. Es hogar de caballos que representan todos los matices entre lo salvaje y lo doméstico, cuidados por personas que entienden que las mejores alianzas se construyen con libertad, respeto y una confianza que permite a cada ser, humano o caballo, ser auténticamente quien es. Y en esas mañanas claras de octubre, cuando la luz tiñe las montañas del este de tonos dorados, y el aire huele a cambio de estación, todavía puede verse a Laiche Anderson junto a la cerca, donde Aurora volvió a él por primera vez, recordando el momento en que la esperanza se volvió realidad, y lo imposible se volvió inevitable. La historia de Aurora demuestra que hay lazos tan fuertes, que pueden sobrevivir a cualquier prueba, tan sabios que pueden resolver cualquier desafío, y tan profundos que pueden crear milagros, capaces de devolvernos la fe en la magia de la conexión entre especies. Su legado vive en cada caballo y cada persona, que elige la confianza sobre el miedo, la colaboración sobre el control, y el amor sobre la dominación. Un legado que perdurará mientras existan seres humanos, que crean que la relación entre el hombre y el caballo es una de las alianzas más profundas y transformadoras del planeta. Y todo comenzó con un anciano ranchero, que nunca dejó de creer que su amada yegua encontraría el camino de regreso a casa. Si el increíble viaje de Aurora de regreso a casa tocó tu corazón, dale me gusta a este video y compártelo con otros amantes de los caballos, que creen en los lazos irrompibles entre humanos y equinos. Suscríbete para más historias increíbles de coraje, lealtad y la extraordinaria inteligencia de estos animales magníficos. Hasta la próxima, recuerda, el amor siempre encuentra el camino a casa, sin importar cuán lejos tenga que ir.